Muchas veces no sabemos. Muchas veces decimos, gracias por tu misericordia, Señor. Estamos agradeciendo y hablando de la misericordia, pero muchas veces no sabemos qué. Así que hoy vamos a aprender un poquito, vamos a hablar de misericordia y gratitud, que a muchos nos hace falta. Amén. Salmos 100, del 4 al 5, dice: entrar por sus puertas con acción de gracia. Ya ahí estamos agradeciendo, ¿verdad? Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecí su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre, dice, ¿qué dice? Su misericordia. No dice de vez en cuando, o algún día, o un poquito, para siempre. Y su verdad para todas las generaciones. No es para la nuestra solamente y para las pasadas. Está hablando de todas las generaciones. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que nos coronó de su favor? ¿Uno más? ¿Sabe? Gracias. ¿Y sabe lo que quiere decir corona en la Biblia? ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Sabe? No. Honra, gloria y realeza. Así que si el Señor te coronó con su favor, también te honra, te da gloria y sos de su realeza. Entonces, cuando Dios te corona, te eleva y te otorga un estatus especial ante Él y ante el mundo. Esto es palabra poderosa de parte de Dios para nosotros. Te está diciendo el Señor que Él te eleva y te otorga un estatus especial, privilegiado ante el mundo y ante Él. No sos cualquier cosa. No somos cualquier cosa. ¿Estás entendiendo lo que quiero decirle? Tenés un privilegio por ser hijo, por ser hija. ¿Amén? Recibimos un trato de privilegio. No somos cualquier cosa, no sos cualquier cosa. Dios pone las oportunidades, las personas, las relaciones, los recursos y todo lo que necesitamos para llevar a cabo nuestros sueños que están alineados a su propósito en nuestra vida. Y acá quiero señalar, alineados a su propósito en nuestra vida, alineado con Él, no alineado con nosotros mismos. ¿Y cuántos también saben que Cristo nos redimió y nos compró a un alto precio, que es la sangre por la que Él derramó en la cruz? ¿Lo sabe usted? Y si no lo sabe, lo está aprendiendo. Él nos redimió de todo pecado. Fuimos perdonados y alcanzados a salvación y vida eterna. ¡Qué privilegio! Dice Gálatas 3:13, dice que también nos redimió para que la bendición de Abraham nos alcance a nosotros los gentiles. Los gentiles somos nosotros. Y esa bendición es que nosotros seríamos bendecidos y seríamos una bendición, y escuche bien, para el lugar y las personas que están a nuestro alrededor. ¡Qué tremendo! Yo tomo esta palabra porque habla de generaciones. Yo sé que mis generaciones serán bendecidas, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. ¿Qué va a engrandecer nuestro nombre? No tenés cualquier nombre, Él te puso un nombre especial, hijo. Y quien nos bendice, dice la palabra, Él nos bendecirá. Y a quienes nos maldijeran, ¿qué pasará? Él nos maldecirá. Así que no te gastes en tomar venganza por tu propia cuenta. Él se encarga. Así que no se gaste. Él se encarga. Esto quiere decir que los que nos bendigan, con su trato serán bendecidos. Y por Dios, obviamente. Y los que hablen mal de nosotros, allá ellos, ojo, o nos traten mal, Dios se va a encargar. ¿Amén? Así que no se gaste. Dios se va a encargar. Y si hay gente que habla mal, porque algo bueno debemos estar haciendo. ¿Amén? Qué tremendo. Dios sabe que el corazón del hombre es engañoso. Esto podría hacerse, nos podría hacer reventar o volar la cabeza. Sentirte que todo lo que mereces y perderte a la soberbia o a la arrogancia, el orgullo o la insensatez. Pero Jesús dijo en el Salmo 104, dice que el que te rescata del hoyo, tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Dice que el Señor nos coronó de favor. Es verdad, pero dice que también nos coronó de misericordia.
Y de la misericordia hoy quiero hablarte un poquito, ¿me deja? Porque una persona que solo piensa en el favor de Dios y en asumir solo bendiciones de Dios, puede perder el equilibrio y desviarse de una doctrina y de una sana relación con Dios. Por eso el Señor dice que nos coronó de favores, pero también de misericordia. Entonces tenemos que entender también lo que significa la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios en la Biblia, el diccionario bíblico dice que la palabra misericordia significa atributo divino. Por el atributo divino por el que se perdonan los pecados y se redimen los sufrimientos de las criaturas. Entonces, mientras el favor de Dios es el trato privilegiado que se recibe de Dios, la misericordia es la manera como Dios redime nuestro sufrimiento. Amén. Así que cuando Dios dice que estamos coronados de favores y de misericordia, nos está diciendo que tendremos momentos, obviamente, de privilegio, de un trato privilegiado y momentos de sufrimiento. La vida no puede ser concebida solo recibiendo buenas noticias o el favor de Dios. También habrá momentos de sufrimientos. Pero ahí, en esos momentos de sufrimiento, debemos saber que Dios nos dará su misericordia. Amén. Y de aquí el mensaje. Ahora empiezo. Fue una introducción. Hoy voy a hablar de, como dije, de la misericordia y la gratitud. Y lo primero que vamos a hablar es de gratitud. Que la gratitud reconoce la misericordia. Y vamos a utilizar un versículo muy conocido por todos ustedes. Si no lo conoce, hoy lo va a conocer, de los leprosos. ¿Se recuerda? Lucas 17, del 11 al 13. Dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, sánanos. ¿Dijo eso? ¿Dijeron eso o no? No. ¿Qué dijeron? Ten misericordia de nosotros. Y quiero que preste atención a esto. Que ellos no pidieron, como dije, el favor y la sanación de Dios. Ellos pidieron su misericordia. Y la palabra misericordia se compone de dos palabras en el latín. Miseri, que significa miserable o desdichado, y cordia, que significa corazón. La misericordia es para quien tiene el corazón en desdicha o tiene el corazón miserable. Sigamos leyendo Lucas 17, ahora del 14 a 19. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y le dijo: ¿no son 10 los que fueran limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, te has salvado. Y hay cosas que Jesús no te va a obligar. Pero lo que sí espera de nosotros, que espera de vos, es algo. Agradecimiento. Esa es una de ellas. Que seas agradecido en lo poco y en lo mucho. Y lo sabemos porque Jesús pregunta por los otros 9. ¿Dónde están nosotros? Solo vos viniste a agradecer, a dar gracias. Ahora, tanto el favor de Dios como la misericordia de Dios deben generar en nosotros una gratitud, tal como podemos expresarla, y expresarla en público, no guardándonos para nosotros. Expresarla en público, que vean y que otros noten que somos agradecidos. Y delante de quien sea, no hay que tener vergüenza. Cuando Dios nos rescata y nos damos cuenta que nuestro corazón miserable ha sido visto por el Padre y nos envía a Jesús a pagar por nuestros pecados, debe generarse una gratitud tal que inmediatamente nos bauticemos y le hagamos saber al mundo que hemos sido nacidos nuevos. La misericordia de Dios está allí para hacer el equilibrio de nuestras vidas y no estemos esperando que todo se nos dé por su favor. Otra cosa que espera Jesús es que el agradecimiento se note.
Como este samaritano que a gran voz venía gritando, agradeciendo, glorificando a Dios por su sanidad. Y nosotros muchas veces nos callamos, no contamos, no agradecemos, nadie se entera. Y nosotros como estamos demostrando que Jesús nos salvó de morir en el infierno y nos dio vida eterna, no solamente a vos, sino también a tu familia, a tus hijos. ¿Cuán agradecidos estamos con esto? ¿Estás siendo agradecido? ¿Estás mostrando a los demás lo que Dios hizo con tu vida y con tu familia? ¿Sos agradecido? El leproso, antes de ir a su familia, vino a mostrarse, porque se podía venir a su casa sanado, como hicieron los otros. Él vino a mostrar su gratitud a Jesús. No le importó que lo oyeran, que glorificaba a Dios, ni que lo vieran postrarse rostro a tierra a los pies de Jesús. No. Él estaba agradecido. Usted sabe que la lepra no se cura, y menos en esa época. Hoy en día hay, pero morían. Y la pregunta es, ¿cómo estás agradeciendo cada día a Jesús por la misericordia que nos rescató y salvó? Porque esa es su misericordia, nos rescató y nos salvó del infierno. Tenemos vida eterna. Nuestra muestra de gratitud por su misericordia tiene que ser notoria. Se tiene que ver. Los demás la tienen que notar. Hay una historia muy conocida que nos va a ilustrar muy bien lo que es una vida coronada por el favor de Dios, pero que nunca se olvida de la misericordia de Dios. ¿Saben qué historia es? La de José. ¿Cuánto conocen la historia de José? Pasó malos momentos José, ¿verdad? Ya conocemos esa historia. Estuvo en una cisterna, primeramente, lo tiraron ahí sus hermanos, lo esclavizaron, lo vendieron como esclavo, sus propios hermanos, lo difamaron, lo encarcelaron, y la injusticia que vivió fue tremenda. Pero también vivió buenos momentos. Pareciera como nosotros, ¿no? ¿O no? Dios le habló en sueños, su padre lo amaba más que a nadie. Faraón lo hizo administrador del reino más poderoso de Egipto. Si no conoce la historia, léala. Se reencontró con su padre y sus hermanos, tuvo esposa e hijos. Qué tremendo la historia de este hombre. Pero José siempre fue agradecido con Dios a pesar de todo lo que pasó. Él podría haber no sido agradecido con Dios porque vivió cosas feas. Y nunca vemos a José quejarse de Dios ni de sus circunstancias que había vivido. Al grado que dejó plasmado en los nombres de sus hijos las dos caras de la moneda de su vida con Dios. Génesis 41, 50 y 52 nos ilustra esto que les acabo de decir. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y ¿saben qué importante en esa época, y hoy también, qué importancia tenían los nombres? No era cualquier cosa. José le puso nombre a sus hijos para honrar a Dios, y a uno le puso Manasés, que significa Dios me hizo olvidar mi aflicción. Y al otro Efraín, que significa Dios me ha fructificado. Con el nombre de Manasés, lo que hace José, honrar la misericordia de Dios, porque él lo había hecho olvidar los malos tratos de sus hermanos y el dolor de la pérdida de su padre. Y con Efraín, honraba el favor de Dios que había tenido hacia él, pues ahora él era el administrador de Egipto, tenía esposa e hijos. José era agradecido por la misericordia de Dios en su pasado y el favor de Dios en su futuro. Es tan importante creer el favor de Dios como en su misericordia y ser agradecidos con ambas. Amén. A veces el favor y a veces la misericordia. Cuente la historia de un pastor que viajaba por el mundo. Yo no viajo. Algún día viajaré. No sé lo que es un avión. Así sé. Fui una vez. Por trabajo. Que su vuelo se había postergado o demorado por mal tiempo.
Después fueron llamados al mostrador y cuando el pastor llegó al mostrador dijo, ya está, se suspende, no poder viajar, me voy a tener que quedar acá. Esperaba que dijeran lo malo, pero dijeron que ya no saldría el vuelo, pero que ya no tendrían que quedarse en esa ciudad, porque la joven le dice, ya no tenemos asiento para ese vuelo en clase turista. Chao. Así que lo pondremos en primera clase, gratis, sin un peso, no tiene que pagar nada. El pastor iba fascinado, imagínense, pagar en primera clase es muchísimo más caro que turista, ¿no es cierto? Entonces se sentó en su asiento, gigante, a sus anchas, ahí, cuando vio del otro lado del pasillo un hombre que discutía con la azafata porque quería otra almohada. Quiero otra almohada, quiero otra almohada, quiero otra almohada. Deme otra almohada porque yo acá estoy pagando más que todo, así quiero otra almohada. No me alcanza, porque como yo duermo con dos. Anoche dormí con una. Tengo que prestarle. La azafata le decía que no tenía más, que solo una almohada por asiento. Y el pasajero al otro lado del pasillo refunfuñaba y seguía renegando diciendo que había pagado mucho dinero por ir en clase primera y necesitaba un mejor servicio. Y aquí entendió este hombre, este pastor, lo que es la misericordia y cómo funcionó con los 10 leprosos. Al que le había regalado el estar en primera clase, el señor Gruñón del otro lado del pasillo había pagado por estar allí. Cuando vos sabes que todo lo que tenés es un regalo de Dios, vas a poder agradecer su favor, pero también su misericordia. Pero cuando crees que te lo mereces, todo te sabrá poco. Yo me lo merezco. ¿O no? ¿Nunca escuchó eso? Todo te sabrá poco. El cielo nunca va a estar suficientemente azul. El bife que te cocinó tu esposa va a estar siempre crudo. Nunca vas a estar conforme. ¿Sí? Tu familia nunca será una gran familia. Y vas a llegar a la muerte renegando por todo. Amargado por todo. ¿De qué lado estás del pasillo vos? ¿Del lado del gruñón? ¿Que pagó y quiere, que se lo merece? ¿O del lado que Dios le dio la misericordia y el favor y estuvo en clase primera por la gracia de Dios? Otra historia hermosa, para seguir relatando lo que es gratitud, es el ejemplo de la historia de la mujer que no dejaba de enjuagar los pies de Jesús con sus lágrimas. ¿Recuerda ese versículo? Es un gran ejemplo de gratitud pública, porque ella lo hizo delante de todos los que estaban en ese lugar, no se escondió, no dijo, espera, vamos a un lado que yo no quiero que me vean. Jesús entró a comer a la casa de quién, ¿se acuerdan? A ver, los que leen Biblia, el fariseo, Simón. Y de pronto Jesús le hace una pregunta a Simón. Un acreedor, dice. Tenía dos deudores. Uno le debía 50 denarios y otro 500 denarios. Y perdona a los dos. Entonces Jesús le pregunta, ¿a quién crees tú que lo amará más por lo que hizo? Obviamente Simón contestó, pienso que el que debía más lo amará más. Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Y le dice, entré a tu casa y no me lavaste los pies. No me diste beso, ni ungiste mi cabeza con aceite. En cambio, esta mujer no ha dejado de jugar mis pies con sus lágrimas y sus cabellos. No ha dejado de besar mis pies y de derramar este perfume sobre mis pies. Y terminó diciéndole en Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahora yo digo, si te crees que sos bueno y la salvación estaba cerca tuyo, te va a costar mucho trabajo enamorarte de Jesús y ser un agradecido público o un agradecido evidente. ¿No entendió? Esto quiere decir que el orgullo, ¿hay orgullosos aquí? Y la autoeficiencia te van a dificultar la capacidad de reconocer tu dependencia de Dios y de experimentar gratitud genuina por la salvación en Cristo. Quien se cree bueno puede resistirse a aceptar que sus méritos no son suficientes para la salvación, lo que le impide enamorarse.
de Jesús, a través de la gratitud por la gracia inmerecida que Él ofrece. Pero cuando entras en razón, en tu corazón, que con poco pecado o tu mucho pecado, tu destino y el mío, si usted recuerda, del infierno, entonces el corazón estará listo para ser elocuente, enamorado y apasionado de Jesús y de su obra. ¿Están entendiendo los jóvenes ahí? Amén. Vas a servir con pasión y amor. Ese amor se va a notar, va a desbordar. Vas a intentar que todos los que están a tu alrededor sean salvos. No te va a parar nadie. ¿Se acuerdan como un principio? ¿Se acuerdan o no? Cuando conocimos a Cristo, que nos llevábamos el mundo por delante y le hablábamos de Dios a todo el mundo y queríamos que todos sepan que somos salvos y queríamos que todos nuestros amigos sean salvos también. ¿Y ahora qué pasó? Quedamos en plancha, haciendo la planchita como hago yo en la pileta. Todos me dicen con Mau, ¿y los flotadores? Queríamos que todo el mundo sepa cómo Dios nos rescató y nos salvó. Cuando sabes que no te mereces nada, porque muchas veces sabemos, yo no me merecía esto. Que todo es por el sacrificio de Jesús en la cruz, que te hace hijo y coheredero, conjuntamente con Él. Pero no es por nuestras obras, sino por su amor inagotable hacia nosotros. Vas a vivir siempre bajo su favor y su misericordia, siempre. Siempre vas a vivir bajo su amor y su misericordia. Amén. No quiero extenderme mucho porque en realidad lo que quiero hoy en esta mañana es que podamos entender ese amor y su misericordia. El Salmo 23, 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y acá le agrego: y a todas mis generaciones. Ciertamente el favor y misericordia nos siguen todos los días. Solo estemos atentos a ser agradecidos con su misericordia todo el tiempo. Y por último, Lamentaciones 3:22, ya estoy terminando. Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová nos hemos sido consumidos, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Todos los días estamos llenos de su misericordia y de su favor. Todos los días. Y hay un llamado nuevamente de parte de Dios. Para todos nosotros, ¿no? Movido por esa misericordia para nuestras vidas. Hoy el Señor, una vez más, quiere rodear nuestras vidas con su favor. Debemos ser agradecidos, debemos ser agradecidos. Necesitamos del favor y de la misericordia de Dios todos los días, muchachos y muchachas. Necesitamos eso. Y para los que nos están viendo por internet, o si estás acá también, necesitas recibir a Cristo en tu vida. Para recibir ese amor y esa misericordia y ese favor de Dios. Así como Jesús hizo ese sacrificio en la cruz por nosotros, también lo hizo por vos. Así que te invito a cerrar los ojos ahí. ¿Estás? Ya estamos terminando. Con Jesús en tu corazón, toda la misericordia y el favor de Dios te van a acompañar. Por eso te animo ahí donde estás. Si estás acá o no estás viendo por internet, que hagas una pequeña oración conmigo. Decir: Señor Jesús, te pido perdón por mi pecado. Hice cosas buenas, pero también malas. De las malas me arrepiento. Y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de hoy quiero recibir tu misericordia. Señor, quiero ser agradecido en todos, cada día, Señor. Necesito, Señor. Necesito de ese amor y esa misericordia que solo tú puedes dar. Por eso hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esta oración, ahí en internet o en este lugar, levanta tu mano, queremos orar por tu vida. Si estás por internet, escribinos, queremos orar, seguir orando por vos. Nos ponemos de pie, iglesia, un instante más.